Empiezo hablando de la proteína de unión de elementos reguladores de esteroles. Bueno, esta proteína tiene tres isoformas que están relacionadas con sus funciones. La primera, pues, que está con la síntesis de lípidos, hay uno con la síntesis de ácidos grasos y en general una de regulación del colesterol. Bueno, esta proteína consiste en tres subunidades llamadas INSEC y como tal la proteína de unión a esteroles, que bueno, cuando es estimulada por la baja cantidad de colesterol, esto va a hacer que se escinda la proteína y libere el conjunto de SRBP y la SCAP. Estas se encuentran en el retículo endoplásmico y cuando son encendidas viajan al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se van a volver a encendir para viajar al núcleo y estimular proteínas como tal, para proteínas que participan en la síntesis de lípidos y en el metabolismo del colesterol. En este caso son las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y una enzima que participa en la síntesis del colesterol, que es la HMG coenzima reductasa. Se me fue el nombre, perdón. Era la hidroximetil, no sé qué, perdón, se me fue. No te preocupes. Bueno, yo quiero más bien que me digas, sí. así en palabras más simples y desprovistas de moléculas, ¿qué hace esta proteína de unión de receptor de esteroles? ¿Qué hace? Bueno, estimula la transcripción de genes para la producción de proteínas que participan en la síntesis de lípidos y de colesterol. O sea, estimula la síntesis de lípidos y colesterol. Sí, es estimulada por la baja densidad, la baja cantidad de colesterol. ¿En dónde se encuentra esta proteína? Primero se encuentra en el retículo endoplásmico, pero viaja a qué células. ¿Pero de qué células? Porque el retículo endoplásmico, ¿de quién? Es del tejido adiposo. Cuerpo, es en los adipocitos. ¿En dónde está? Ese es como lo que hay que entender. En los hepatocitos, ¿no? Ajá. Ok. Entonces los hepatocitos tienen en sus retículo endoplásmico una proteína que es el elemento receptor de esterol, proteína ligadora de receptora de esteroles, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Sí. Y esta proteína que se encuentra en el retículo endoplásmico de los hepatocitos, de alguna manera percibe cuál es la cantidad de colesterol y en función de esto puede liberar un segundo mensajero que induce la lectura de genes que participan o que codifican para la síntesis de colesterol. ¿Es correcto? Sí, también es estimulada por la cantidad de insulina y glucosa en sangre. Ajá, ok. Bueno, en general, pues como habíamos comentado, la glucosa, insulina, también los aminoácidos y la cantidad de colesterol pueden estimular esta transcripción de genes y el aumento o la lipotoxicidad como tal en el hígado, pues puede causar inflamación, fibrosis, incluso cáncer y puede producir obesidad, aterosclerosis, puede ser un factor de riesgo para que se produzcan estas enfermedades. Esta proteína media la síntesis excesiva de colesterol, se habitúa a los niveles altos y entonces produce de manera diferente cuando una persona tiene el colesterol crónicamente alto. ¿Por qué es importante esta proteína? Bueno, yo entendí que es más que nada como para acumular el exceso de energía en forma de colesterol.
Pero nosotros no utilizamos al colesterol como un depósito de energía. Nosotros utilizamos a los ácidos grasos, pero no al colesterol. Entonces aquí lo que yo quisiera entender es, ¿solo es colesterol? ¿Es ácidos grasos? ¿Tiene una... ¿Puedes cerrar tu micrófono? ¿Es solo colesterol? ¿Es colesterol y ácidos grasos? ¿Es una vía más o tiene potencial para explicar o tiene expresiones diferentes o intensidad de expresión diferente y tiene un poder explicativo de por qué algunas personas cursan con hipercolesterolemia o no? O sea, ¿es ajustable a la exposición crónica a niveles elevados o bajos? Cuando hay exceso de insulina se expresa más y por eso contribuye en la resistencia a la insulina a mediar el síndrome metabólico. ¿Cómo funciona? O sea, porque es importante, pero que yo quiero entender, quiero que me expliquen por qué, o sea, como qué hace, ¿no? Esta proteína. ¿Alguien más leyó algo más? Porque simplemente conocer el mecanismo de esta libra a esta, le pasa esto, le estimula esto y hablar de los nombres y las moléculas a mí no me parece que sea suficiente si no estamos comprendiendo qué es lo que hace esto, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Alguien leyó algo más de esto? ¿Hola? Bueno, yo tengo entendido que hay varios tipos y leí que hay uno específico. Ahí creo que está ahí el SRBP1C, que está Ajá. implicado en la síntesis de ácidos grasos y es activado por la insulina. Ajá. Y pues, o sea, Entonces igual, no solo es el colesterol, es uno de los muy ujú, importantes. también No ácidos es una grasos. proteína, es una familia de proteínas. Es una familia de proteínas en donde quizás las que van a encontrar más es 1A, 1C y 2, ¿no? Pero median diferentes mecanismos o son sitios en donde convergen, son nodos donde convergen diferentes mecanismos o diferentes vías de señalización que participan en la síntesis de diferentes moléculas lipídicas. Desde ese punto de vista, bueno, pues entonces tenemos, por ejemplo, la 1A, que participa en la síntesis de lípidos en general, sean colesterol o triglicéridos. La 1C es específicamente para ácidos grasos y participa en el almacenamiento de energía, y la tipo 2 participa exclusivamente en la regulación de la síntesis de colesterol, ¿no? Eso es como nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo energía excesiva, ¿no? Porque tengo ingesta de azúcares, y ojo, porque acuérdense, no solo para que tú deposites grasa o habíamos dicho tengas hipertrigliceridemia o dislipidemia u obesidad, no es solo la ingesta de grasa, es la ingesta de energía, y habíamos hablado del balance calórico y todo esto. Entonces, si tú tienes exceso de aporte de energía o exceso de energía disponible, ¿no? Pensamos en glucosa, por ejemplo, habrá un estímulo que incluye factores de crecimiento, insulina y otras cosas que van a dar el ambiente para que, en el caso del hepatocito que estábamos hablando, llega la insulina, la insulina llegó porque hay glucosa en fisiología normal, ¿no? Y entonces esto hace que la glucosa entre al hepatocito, el hepatocito agarra y es estimulado también por la insulina para interiorizar esta glucosa, para sintetizar, para echar a andar vías que, dependiendo de la SRBP que estemos hablando, podrá sintetizar colesterol o ácidos grasos, ¿no? Lo cual te va a hacer un estado anabólico en donde se deposita energía, pero ojo, colesterol tiene vías metabólicas y funciones diferentes y triglicéridos tienen otra cosa, ¿no? Que van a estar involucradas quizás en el depósito de energía y de grasa, ¿no?
Este, no sé si tú encontraste algo más. O si alguien encontró algo más, porque esencialmente eso es lo que hay que entender, ¿no? ¿Alguien? ¿Aranda? Bueno, yo lo encontré relacionado con mi tema, un poco de esto, que Ajá. es de microbiota intestinal, A que por ver, ejemplo, dispara. ajá, lo puedo, o sea, proyecto una vez mi tema. Pues, si quieres, dínoslo si la necesitas para explicarlo mejor, Ah, sí. no, 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 o sea, nada más pues para saber, A ver. porque también no me había tocado exponer, pero a grandes rasgos decía, solo era como que así muy breve, como que en la obesidad dependerás mucho de la población microbiana, de ciertas bacterias que puedan estar más que otras, que van a estimular la síntesis de estas proteínas, de estas familias de proteínas. Y también mencionamos no solo esta de los esteroides, también había una de hidratos de carbono, que lo que hacían era precisamente estimular a la síntesis de ácidos grasos y que incluso se acompañaba en ocasiones de resistencia a la insulina, como si fuera un diabético, un paciente diabético, Ajá. que pues, la insulina estimulaba a este grupo de proteínas y por eso se observaba pacientes obesos que tenían hipertrofia de lipocitos, mal perfil de lípidos, pero lo relacionan más como que a la población intestinal de microbios, que ciertas bacterias pues, promovían estos efectos. Ok. Pues ahí está. Entonces, lo que estamos encontrando es que la cantidad de SRBPs que tienen tus hepatocitos eh, van a ser bueno, no los hepatocitos, en otros lugares también, pero principalmente los hepatocitos para la síntesis de ácidos grasos, puede ser modulada, lo que estás diciendo es que puede ser modulada por señalización que procede de la microbiota intestinal, ¿es correcto? Sí, así es, así es. Ahora, las proteínas, estas receptoras de esteroles, eh, actúan principalmente en hígado, como tú dijiste, están en los hepatocitos, pero cualquier célula capaz de metabolismo energético intramitocondrial es capaz de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, no solamente actúan, principalmente porque el hígado sintetiza ácidos grasos que luego van a ser liberados a la circulación y que podrían llegar a otras células para ser utilizadas, pero otras líneas celulares, como por ejemplo el riñón, también puede utilizar, usa de hecho estas proteínas y las utiliza para regular el metabolismo lipídico, de alguna manera, es decir, no son privativas, a lo que ibas no son privativas del, este, del hígado. Doctor, igual Dígame, podría ser corazón. en todos lados. En todo. O sea, pero como el corazón utiliza solo ácidos grasos, entonces igual también sería un buen lugar para Sí, sí, pero el usarlo. corazón no almacena. El corazón habitualmente, el miocardio, todos podrán hacer síntesis, podrán tener receptores, pero generalmente el corazón lo que hace es que utiliza ácidos grasos, o las células miocárdicas que proceden generalmente del hígado, libera la grasa, está en la circulación y la podría utilizar para metabolismo energético. El músculo en general no almacena o no utiliza ácidos grasos, no almacena, puede utilizarlos, pero no almacena ácidos grasos, ¿no? Ok, ok, gracias. Ya. Bueno, Águila, Paola. Sí, un momento, una comida va a proyectar. Ajá.
me tocó hablar sobre el transporte inverso del colesterol. Ajá. Sabemos que el colesterol proviene de dos fuentes. La dieta aporta aproximadamente 400 miligramos al día, y si la dieta es baja pues en el colesterol, pues se estimula la síntesis de nuevo, nos aporta 900 miligramos al día, que mayormente pues se sintetiza en el hígado. Entonces, pues aquí Esto es digo bien un poco sobre cómo... interesante. Espérate, antes de que te sigas. Esto es bien interesante, porque durante muchos años la recomendación cuando tú tenías alteraciones del colesterol era que limitaras la ingesta del colesterol. Y de alguna manera contribuye, sobre todo cuando tienes alguna alteración metabólica, enzimática, genéticamente determinada. Pero si yo no consumo colesterol, es decir, la hipercolesterolemia es en muchos sentidos un problema de síntesis más que de dieta, como queda demostrado en lo que estás diciendo, hombre. La síntesis de novo corresponde a más del doble de lo que corresponde a la ingesta dietaria aproximada. Y entonces hay un balance entre lo que se ingiere y lo que se produce. Entonces, técnicamente, si yo consumo colesterol, pues entonces no sintetizo. Y si no consumo colesterol, entonces sintetizo. De manera tal que es difícil atribuir la hipercolesterolemia a la ingesta de colesterol por sí solo. Y muchos años, cuando yo estudiaba medicina, pues decían que el huevo era el demonio, que la yema del huevo era el demonio porque tenía un chorro de colesterol, y entonces eso es lo que explicaba, y que si la grasa del puerco, y que si el tocino, y si la madre de los pescados, ¿no? Y que eso, y que los mariscos que son ricos en colesterol también te hacían un daño horrible. Y ahorita si uno revisa qué es lo que está descrito en función de la ingesta de huevo y colesterol, pues la verdad es que ya no se considera que sea una causa de hipercolesterolemia, y la ingesta de los alimentos ricos en colesterol pues está modificada, o sea, está más liberal que en el pasado. ¿Por qué? Porque si yo te limito la dieta, pero te estoy dando precursores de la síntesis, y tu mecanismo de síntesis está intacto, entonces va a funcionar, y entonces va a sintetizarse, y tú de todas maneras vas a tener el colesterol alto, a pesar de que tengas una dieta baja en colesterol. Lo que tienes que hacer, por una parte, es que sea baja en precursores también, lo cual está bien difícil porque los carbohidratos lo son. Y por otra parte, lo que resulta cada vez más relevante es entender lo que nos había dicho Aranda. Y lo que estamos viendo con la lipogénesis y con los receptores de SRBP, porque el problema está en la forma en la que se están regulando las señales que dan la indicación para que el colesterol sea sintetizado. Ese es el problema real, no cuánto colesterol comes, sino cómo está la señalización. Y entonces esos primeros 3 renglones de tu diapositiva son bien relevantes, porque entender que hay un elemento súper relevante de síntesis nos permite entender que en donde tenemos que incidir, o en donde vamos a tener más probabilidades de éxito en un paciente con hipercolesterolemia, es en cómo regulamos a la baja la síntesis de novo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que va a dar mejores resultados. Lo cual habitualmente se hace farmacológicamente, o sea, bueno, con una dieta que no aporte calorías excesivas, que aporte justo los requerimientos basales, o los requerimientos basales ajustados a la actividad física, como ya habíamos visto en la clase de antier. Y si no, pues farmacológicamente, ¿no? Ahora sí, llégale a lo que ibas a decir. Bueno, pues aquí agregué igual cómo se forma este colesterol, que es a través de, bueno, para sintetizar este colesterol, pues yo requiero 18 moles de acetil-CoA, 36 ATP y 16 moles de APH. Entonces, pues, son así reacciones muy largas que realmente traté de sintetizar. Sí, Entonces, sí. pues inicia con
3-acetilcoenzima A, que pues al final pues va a dar el mevalonato. Este mevalonato a través de una serie de reacciones pues va a dar farnesil hidrofosfato. Luego pues a través de la escualeno sintasa, el escualeno, luego el anosterol y otra vez 27 reacciones el colesterol. Pues aquí lo importante es que el hígado es el que va a reempaquetar pues el colesterol y los triglicéridos en las lipoproteínas de muy baja densidad. Y ya lo que habíamos mencionado, pues que este VLDL pues viaja a la sangre hacia el tejido adiposo y donde es pues degradado a través de la lipoproteína lipasa, en donde pues estos ácidos grasos son transportados al adipocito y los remanentes de la VLDL y la LDL se devuelven al hígado. A ver, ¿a qué sirve el colesterol? Pues es precursor de hormonas esteroideas, también se encuentra en la membrana celular. Igual es precursor de la síntesis de ácidos biliares. ¿Nada más? Igual para las membranas celulares. ¿En las lipoproteínas tiene alguna función? Pues es la que le da estabilidad a las... O sea, en la molécula de lipoproteínas no solamente hay proteínas y triglicéridos, sino que también hay colesterol. Se desprende de lo que estás diciendo. Viene la VLDL, sale del hígado, se va, lleva el ácido graso, cuando interactúa con la lipoproteína lipasa de donde sea, se despega el ácido graso que trae la VLDL, se interioriza ese ácido graso y los remanentes de lipoproteínas y colesterol, esos no son absorbidos, se regresan, ¿no?, al hígado. Y ciertamente también, como dijeron, forma parte de las membranas, sirve para la testosterona, el estrógeno, la progesterona, la aldosterona, el cortisol, todos estos son derivados de colesterol, ¿no? Y sirve para sales biliares y sirve para la vitamina D, que acuérdense que la vitamina D nosotros la sintetizamos, no la ingerimos, a menos que vivas en Islandia o en el norte de Noruega. La verdad es que la sintetizas con tu exposición al sol. Entonces, bueno, la síntesis de colesterol entonces está regular, es importante porque permite la síntesis de estos y otros elementos, el transporte de ácidos grasos y todo esto, ¿no? ¿Cómo se sintetiza? Efectivamente, la síntesis es una cadena muy compleja, habías dicho como 27 pasos, pero bueno, no íbamos a presentar ese detalle. No. Corte inverso de colesterol. Okay. Bueno, aquí la lipoproteína clave en el transporte inverso de colesterol es la HDL. Ajá. Esta, pues, es la que tiene comillas, la el función, colesterol bueno, ¿no? Sí, el colesterol bueno. Tiene la función, pues, de transportar este colesterol de las células periféricas hacia el hígado. Entonces, tiene una capacidad antiaterogena. Entonces, pues esta HDL se forma en el intestino y en el hígado. Y pues aquí la principal lipoproteína importante es la ApoA1, que esta es la que le confiere la actividad antiesclerótica. Entonces, en primer lugar, esta HDL se encuentra como pre-beta HDL, que son como unas partículas discoidales que carecen de colesterol y tienen mucha ApoA1. Ajá. Bueno, esta va a transformarse en HDL nacientes. Esta va a ser a través de la ABK1. Y posteriormente esta se va a convertir en HDL3. Esto va a ser a través de la LCAT, que es la lecitina colesterol acetiltransferasa. Aquí pues esta
esta enzima pues va a esterificar el colesterol y va a adoptar una forma más grande y esférica. Luego, esta HDL, aquí va a actuar la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Aquí va a ser un intercambio en donde se va a intercambiar el colesterol por triglicéridos, en donde los triglicéridos van a ser mayor en la HDL, y el colesterol se va a intercambiar en la LDL, ILDL y la VLDL. Entonces aquí, aquí la LDL tiene dos como que en vías, por decirlo así. Se puede ir este colesterol hacia la circulación o se puede ir hacia el hígado, que va a ser pues captado por el receptor de LDL en el hígado, y pues ya sea que se degrade a través de los ácidos biliares y sea llevado hacia el intestino, o aquí la HDL que está se puede ir a través de otra vía, que es la vía de, a través de la enzima HTGL, que va a degradar pues esta HDL2 y la va a convertir en una HDL3 más pequeña. Entonces acá va a ser captada por el receptor Scavenger B1, y pues aquí este remanente de la HDL es la que se va a poder volver a entrar a la circulación para que vuelva a empezar de nuevo este ciclo. Entonces, lo que me estás diciendo, así en síntesis de fáciles palabras, es que las LDL se llevan el colesterol y las VLDL se transportan ácidos grasos y colesterol desde el hígado hacia afuera. Habitualmente habíamos visto que entonces cargaban muchos ácidos grasos y que interactuaban con las membranas celulares, y que si había lipoproteinipasa de membrana, entonces descargaban a la grasa, y esa es la manera en la que la grasa se va del hígado por fuera. Las HDL lo que hacen es que tienen como capacidad para incorporar colesterol a su molécula, ¿no? Porque son moléculas de lipoproteínas que son pobres en lípido. Entonces, al circular, son capaces de incorporar o cargar lípidos y colesterol para acarrearlos de regreso. Entonces, las lipoproteínas de alta densidad a grandes rasgos, llevan grasa, ácidos grasos y colesterol a los tejidos periféricos, y la HDL recoge colesterol y se lo regresa al hígado, el cual podría ser otra vez para recircularlo o podría ser para formar sales biliares. ¿Es correcto esto? Sí. Sí, eso es lo que está pasando. Por eso se le da a la HDL, a las lipoproteínas de alta densidad, y cuando hablamos de esto antes habíamos dicho que se llamaban de alta densidad porque las proteínas son más densas que los lípidos y era una molécula relativamente pobre en lípidos y más prevalente en proteínas, y que las de baja y muy baja densidad es porque tenían más grasa en proporción a la proteína. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces, por eso al HDL, que tiene capacidad para cargar colesterol, se le confiere, como dice en negrillas allá, una capacidad antiaterógena, porque la aterosclerosis se forma por depósito de grasa en donde existe la lesión del endotelio capilar para que sean atrapadas las moléculas de grasa que forman las células espumosas que entonces van formando la placa. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, si yo tengo moléculas circulantes que van retirando o haciendo menos disponible la grasa, aunque haya lesión endotelial, si no hay grasa, esta se repara sin que se forme placa ateromatosa, lo cual tiene una protección coronaria, y por eso le llaman el colesterol bueno,
o en realidad no es colesterol, sino son proteínas transportadoras de las que estamos hablando, pero se considera que tener proporcionalmente más HDL tiene un factor protector de las coronarias, porque no se van a formar placas ateromatosas. Y entonces esto es importante porque cuando nosotros pedimos en clínica un perfil de lípidos, no solamente medimos los triglicéridos y el colesterol, sino que medimos las lipoproteínas de muy baja densidad y de alta densidad. Y en función de esto se hace una proporción, hay valores normales para cada, o deseables para cada una de las tres, y se sabe que la HDL mientras más alta mejor, y la VLDL mientras más baja mejor, y en función de esto se hace un cálculo, que no sé cómo hacer porque el laboratorio lo hace automáticamente, pero no es tan, lo podemos buscar. Y se calcula con esto algo que se llama índice aterogénico, que es una numeralización o transformación en un valor numérico de la probabilidad que un sujeto tiene de formar ateromas o placas ateromatosas en la coronaria y en donde sea, en función de los valores de HDL y de LDL y de VLDL. Importante entender cuáles son las funciones cuáles son las funciones de las diferentes lipoproteínas, porque entonces un colesterol de 160 no significa necesariamente lo mismo en todos los pacientes. Dependerá de cuánto de ese colesterol viene en lipoproteínas de alta versus baja densidad, y en última instancia dependerá de cuál es la proporción de estas y tu índice aterogénico. Así que uno puede tener el colesterol bajo, pero un índice aterogénico alto, o puedes tener el colesterol alto y un índice aterogénico favorable, ¿no? Ok. Entonces es como lo que quería, que es como, si no se saben otra vez los nombres de las moléculas, no me quita tanto el sueño. Si entienden esto que acabamos de decir, ¿sale? Síndrome metabólico. Voy, doctor. Sí. Bueno, pues como cualquier síndrome, o sea, un síndrome va a ser un conjunto de síntomas que van a caracterizar a una enfermedad o porque se concurren una o más patologías a veces. Y en este caso, pues el síndrome metabólico va a ser un conjunto de riesgos para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. Y la mayoría pues la mayoría de lo que podemos observar en el síndrome metabólico va a estar asociado con una resistencia a la insulina. En el caso de la obesidad, especialmente la resistencia a la insulina que viene como resultado de obesidad abdominal es principalmente. Algunos problemas que hay con el síndrome metabólico es que hay muchos criterios de diagnóstico, o sea, diferentes asociaciones tienen diferentes maneras ¿cómo se llama?, de diagnosticarlo. Incluso depende de la región en donde se encuentren, pues va a ser diferente el diagnóstico, porque como se usa la medida de la cintura, pues dependiendo de la región, de la etnia, pues va a variar. Incluso la IDF propuso que en América Latina se usaran las mismas medidas que en Asia, pero luego la Asociación Latinoamericana de Diabetes dijo que esas medidas eran muy pequeñas y tuvieron que cambiarlas. Entonces, pues esos son algunos de los problemas que hay para diagnosticar el síndrome metabólico. Y en cuanto a la fisiología y cómo está afectado y por qué está relacionado principalmente con la resistencia a la insulina, es porque, pues, o sea, todo podemos ver, o sea, que está relacionado con deficiencia para que las células puedan meter azúcar, o sea, glucosa a los tejidos. Y o sea, entonces,
La hipertensión también va a tener que ver con la hiperinsulinemia, porque como hay resistencia a la insulina, el cuerpo va a intentar hacer una hiperinsulinemia compensatoria. Y esa hiperinsulinemia va a llevar a retención de líquidos y retención de sodio, que a final de cuentas va a llevar a hipertensión. Va a haber un aumento de triglicéridos, porque a pesar de que, o sea, la resistencia a la insulina también es selectiva. Algunos tejidos van a estar afectados y algunos no. Entonces van a haber procesos que deberían detenerse con la insulina y otros, entonces van a ser como antagonistas, o sea, en el sentido de que tú piensas que la resistencia a la insulina va a detener todo, ¿no? Pero va a haber algunas cosas que no va a detener. Por ejemplo, la lipogénesis va a estar aumentada con la hiperinsulinemia y la lipólisis también va a estar aumentada. Entonces va a ser como un círculo vicioso que va a estar alimentando todo. ¿Y por qué esa lipólisis está aumentada? Pues las HDLs van a estar saturadas. Y si están saturadas, el hígado va a metabolizarlas con mayor frecuencia y va a disminuir el número de HDLs. Y como hay menos HDLs, pues sigue habiendo lipólisis y ya no hay de dónde pues recogerlas. Entonces, pues es básicamente eso, va a ser de que todos estos factores que se van a ir como alimentando entre ellos para ir causando este síndrome y pues ir afectando al paciente. Y en la siguiente diapositiva habla sobre por qué la obesidad abdominal, pues es lo mismo que hemos visto de las adiposinas, de que el tejido adiposo abdominal produce estas adiposinas que van a contribuir a la insulinoresistencia, que va a aumentar todavía más el riesgo de síndrome metabólico. Y lo que les comentaba de que las medidas en América Latina pues son diferentes. En las mujeres son de entre 90 y 92 centímetros y en el hombre son de 94, las medidas de cintura. Y también puse lo de la obesidad infantil porque pues lo puse de una vez porque lo íbamos a ver hoy. Sí. Pero aquí antes, recalcar, no es lo mismo depositar grasa en la panza que en las caderas, porque la producción de adiposinas o adipoquinas va a ser diferente en función del tipo de grasa que estamos depositando. Entonces, para el síndrome de metabólico lo que cuenta es la grasa visceral, que puede estimarse en función de la cintura o del índice cintura-cadera, la proporción que hay entre la cintura y la cadera. Para que entiendan claramente o con un poquito más de facilidad, aquí está. ¿Qué es 94 de cintura? Es las tallas bien hechas, de pantalón, corresponden a pulgadas. Así que si tú eres talla 38, pues entonces tu cintura es 38 por 2.5, que es 1 pulgada, tienes 95 de perímetro abdominal. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un pantalón, no de los que se ponen aquí abajito de la panza para que te la levante, pero si tú te pones un pantalón en donde debe de estar la cintura, ¿no? Tu perímetro máximo. Y es un pantalón 38 el que te cierra, entonces tienes incremento de la adiposidad abdominal. O lo puedes agarrar con cinta métrica, pero más o menos es equivalente, ¿eh? Y en las mujeres, que es 90 centímetros, 90 entre 2.5 te da a talla 36. Entonces, una mujer que tiene una talla 36 de cintura, de las bien hechas, ya cuando se va uno a Bershka y a esas cosas que tienen la talla -1, 0, 1, no sabe uno. Estamos hablando de las tallas clásicas, 32, 34, 36, 38, 40. Pues bueno, una referencia es esa, como para que uno entienda. Así que si su papá, jóvenes, es talla 38 de pantalón, pues ¿qué creen? Que de una vez le van midiendo. ¿Me regresas la diapositiva anterior?
los triglicéridos y el HDL y el LDL, que no me sale en esa tabla, pero hay que hacerle el índice heterogénico, a ver si está debajo de 4.5, porque si está arriba de 4.5 ya valió, y entonces es probable que tenga resistencia a la insulina. Por lo tanto, vamos a tener que medirle dos cosas. Idealmente, uno es la glucosa en ayunas, para el criterio de síndrome metabólico. Hay que medir la presión, pero la otra será la hemoglobina glucosilada, porque ya vimos que esa nos mide los niveles de glucosa a lo largo del tiempo y nos podría hablar de una resistencia subclínica a la insulina si la hemoglobina glucosilada está elevada. Entonces, si sus papás son talla 38, sus mamás son talla 36 y los quieren, ¿qué tal que no? Y los quieren tener por ahí un tiempo más, pues hagan eso, porque a lo mejor cumplen criterios de síndrome metabólico y no lo saben. Y lo que estamos diciendo entonces es que están haciendo, sobre todo si tienen un perímetro abdominal, que es el que ya dijimos, hay que ir a hacer la detección porque tiene un riesgo incrementado, porque tienen incremento de adipoquinas circulantes, eso los va a llevar a hiperglucemia, no clínicamente evidente, pero que va a generar microangiopatía con todo lo que ya conocemos, hipertensión con daño renal que se sobreagrega al de la diabetes o al de la resistencia a la insulina, más remodelación cardiovascular que puede llevar a falla cardíaca por hipertrofia ventricular, más alteración del perfil de lípidos que los va a llevar a formación de placa ateromatosa y que los va a acercar al infarto al miocardio. Entonces, pues bueno, ahí de tarea. Ya si son como llenitos caderones, pues igual tienen el riesgo, pero la probabilidad es menor porque aunque tienen exceso de grasa corporal y su IMC no es favorable, no necesariamente les lleva a síndrome metabólico con la misma facilidad porque la señalización es diferente. Y entonces esto alcanza con que no solo es el peso saludable, sino además el perímetro abdominal o el índice cintura-cadera y los marcadores biológicos de síndrome metabólico. Regrésate a donde estabas y continúas, por favor. Sí. Y ya la siguiente, por favor. Bueno, ahí es lo que les decía, que hay diferentes criterios para diagnosticar síndrome metabólico. En algunos, el que tengas obesidad abdominal nada más, o sea, en la de América Latina, por ejemplo, con que tengas obesidad abdominal y dos de los otros marcadores, pues ya es un diagnóstico de síndrome metabólico. En cambio, en otros tienes que tener 3 o incluso los 5 componentes. Entonces, por eso va variando. No, pero imagínate, la ALAD les pide talla 34 a las mujeres. Sí. Qué horror, ¿no? Sí. Digo, ¿a ustedes qué les importa su edad? Porque han de estar todas delgaditas y acinturadas, pero y todos los caballeros igual, pero muy pronto eso deja de estar fácil. Sí. Ok, pues hay criterios diferentes. Los triglicéridos vemos allá, 150. Ahora, si el paciente tiene menos de 150 porque tiene tratamiento, se considera que cursa síndrome metabólico y lo que tiene es control del síndrome metabólico, sí, pero tiene el proceso biológico, ¿no? Por eso dice allá en tratamiento con hipolipemiante específico, si le estás dando medicamento para ello y por eso tiene 135, pues entonces su metabolismo no está muy bien, ¿no? Porque requiere fármacos para estar controlado. ¿Ok? Seguimos. HDL bajo. Ya explicamos por qué. Síguele. ¿Qué ibas a decirnos de los niños? Es la siguiente. Ajá. Bueno, yo leí varios artículos y decían que con los niños es un poco más complicado porque conforme se van desarrollando, pues o sea, no se pueden tener valores fijos con los niños, ¿no? Y pues decía incluso que niños menores de 10 años no se les debería diagnosticar el síndrome metabólico, sin embargo, si tienen obesidad mayor al percentil 90 en la circunferencia de cintura, pues habría que hacer más mediciones, ver si hay antecedentes familiares y recomendar cambios de estilo de vida. Ya de 10 a 16 años, pues igual la obesidad mayor al percentil 90, ya hay algunos criterios, o sea, tiene que haber 2 de esos criterios, además de la obesidad. Y el problema aquí es que me estás reportando en unidades diferentes el triglicérido y el colesterol.
1.7 milimoles, no sabemos a cuánto equivale porque me habías puesto un límite de 150. Y estas unidades de milimoles litro no las manejamos nosotros en México. Habitualmente manejamos miligramos por decilitro. Pero bueno, ok. Hay cifras, lo que nos queda es, hay cifras específicas de triglicéridos y colesterol para la población de 10 a 16 años y en los menores no se maneja. Igual nadie maneja glucosa en milimoles por litro, así que si me dice 5.6, pues la verdad es que a cuánto equivale eso, joven, no lo sé, ¿no? Eso debe de ser equivalente a 100 o a 105 por allá, pero la verdad es que no tengo la certeza con estas unidades porque otra vez en México no se manejan, ¿no? Ok. Dígame. Y ya lo último era que en los niños y en los adolescentes obesos que tengan hiperinsulinemia durante la pubertad, y también mencionaba mucho que patrones de sueño desordenados iban a incrementar el riesgo de que desarrollen síndrome metabólico y también su severidad. Y también mencionaba que algo importante de lo de las conductas de sueño, además de pues no dormir porque están distraídos con el celular o lo que sea, era porque el mismo hecho que tengan obesidad iba a haber depósitos de grasa en el cuello que podría causar apnea de sueño. Entonces, el que no duerman bien iba a hacer que estén más cansados y disminuyera su gasto energético durante el día y además aumentaran su consumo de calorías. Y que también en los niños, sobre todo en los adolescentes, había que tener en cuenta el factor social y emocional, porque no podían, no podían darle dietas o cambios de estilo de vida tan drásticos o no bien manejados, porque también tienen el riesgo después de caer en conductas como trastornos de la conducta alimentaria o trastornos por atracón, que pues volverían peor su situación. Entonces, pues todos los artículos que leí era básicamente que en los niños y adolescentes era mucho más complicado e incluso más difícil de diagnosticar. Bueno, sí, los criterios son diferentes, es más difícil de diagnosticar y cuando diagnosticas tienes efectivamente el problema de que son todavía pacientes en crecimiento y que entonces las dietas restrictivas son problemas y efectivamente lo que tú dices que es ya más psicosocial, que es cómo esto impacta en el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Lo que me interesaba más de obesidad infantil, para lo que vamos a ver más adelante, no es, porque no lo van a encontrar de esa manera, no es que los mecanismos que llevan a la obesidad infantil sean tan diferentes del adulto, de hecho son los mismos, ¿no? El paciente consume más calorías de las que requiere, esto puede estar asentado por cuestiones de la alimentación, lo cual puede estar regulado por la percepción de comida del alimento como recompensa o por el estímulo del centro del apetito y de la saciedad en función de los niveles de glucosa y de ácidos grasos circulantes, ¿no? Y que esto tenía que ver con mecanismos neuronales y con mecanismos periféricos que incluían a un montón de mediadores, de los cuales quizás el más relevante era la leptina, ¿no? Y que si había una disregulación en estos mecanismos, y ahorita nos van a decir cómo contribuye la microbiota intestinal, pues el paciente va a acabar disregulando la conducta alimentaria, la ingesta, o hasta que tenga un balance calórico positivo, lo cual le lleva a depósito de grasa y esencialmente por eso queda uno gordo. Y esto puede ser bioquímicamente determinado y, por cierto, que no lo tenemos acá, conductualmente determinado, ¿no? Puede comer en respuesta a estímulos pues, psicológicos o cognitivos o emocionales, ¿no? ¿Por qué esto es un problema? Porque si nosotros no atacamos esta génesis de la disrupción de la conducta alimentaria, pues entonces el paciente acaba por tener adiposidad incrementada y habíamos dicho que esto acababa por restablecer el punto de peso ideal o los mecanismos regulatorios hacia un set point diferente, lo cual hacía que ese fuera el nuevo peso meta y entonces gradualmente el peso considerado por todo el sistema como ideal se vuelve cada vez un peso más alto y mientras más tiempo el paciente permanece en sobrepeso o obesidad, más probable es que este sobrepeso u obesidad se haga permanente. Y es
extraordinariamente complicado regular estos ajustes a la baja. El paciente tiende a recuperar el peso máximo al que ha llegado, ¿no? Y es una batalla constante. Yo se los puedo decir desde la experiencia. Los que son flacos no nos entienden a los gorditos, pero los gorditos nos pasamos. ¿Hay gorditos ahorita presentes? ¿Alguien que se asuma como gordito o gordita? Vamos a asumir que todos están en normopeso, entonces no les creo, pero vamos a asumir eso. O nadie lo quiere decir en público. Está bien, yo sí, a mí no me importa, porque además lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces los gorditos viven los pacientes gorditos oyéndose literalmente como gordo en tobogán y rodando hacia la felicidad, o peleándose todos los días, absolutamente todos los días, con lo que vas a comer y si realmente necesitas esas calorías que el cuerpo te está pidiendo y tratando de tomar las ganas de comer un poquito más, ¿no? Porque tu mecanismo biológico está ubicado en un peso a lo mejor 10 kilos arriba de lo que tienes actualmente, ¿no? Y entonces es bien difícil lidiar porque es muy sencillo desde cuando tiene la bata, puedes decirle, no señora, lo que usted necesita es bajar de peso, y entonces la señora dice, pues que lo intento, y entonces tú dices, es que no puede ser, porque tenemos 20 años, y usted se ve 10 años con este peso, y usted mire que el colesterol y los triglicéridos y la glucosa y su resistencia a la insulina y su síndrome metabólico, y se va a morir de esto, y tiene que hacer algo. Y realmente para tu paciente, cuando uno entiende todo lo que está detrás, es extraordinariamente difícil bajar de peso. Y si lo baja, entonces tiene que estarse peleando todos y cada uno de los días, con todos y cada una de los enfrentamientos que tiene con la alimentación, para no ceder ante los impulsos que son cerebrales, ¿no? Que están estimulando al centro del hambre para que coma otro poquito. Y en términos más coloquiales, ustedes habrán oído decir, bueno, es que los drogadictos la tienen fácil, porque si no quieren cocaína, quieren deshacerse de eso, pues evitan la cocaína, y entonces una vez que no la toquen, pues ya resolvieron y les dará muchas ganas, pero la pueden evitar. Pero los gordos no, porque su droga es inevitable, ¿no? Tiene que comer. No puedes no comer, y una vez que empiezas, pues bueno, te sigues. Entonces, entender que esto es más biológico y bioquímico que conductual, o que aunque se haya originado en la conducta, acaba por transformarse en biológico, porque esta conducta desordenada que te llevó a la ganancia de peso acaba por reubicar los niveles que regulan la ingesta y la saciedad. ¿Vamos claros hasta aquí? Entender esto hace que ustedes ubiquen que cuando tienen una persona que está subiendo de peso, hay que detener el proceso, hay que intervenir, que es más fácil intervenir durante el desarrollo del sobrepeso y obesidad que intervenir en el que ya lleva 20 años con sobrepeso. Lo cual implica entonces que el estudio de la obesidad infantil es relevante no por la forma en la que se genera, que es la que ya describieron, sino por lo importantísimo que es hacer intervenciones encaminadas a regular el sobrepeso y la obesidad infantil, porque evitar la obesidad es infinitamente más eficaz que resolver la obesidad. Hay artículos, no sé si se los toparon, creo que ya les mencioné, el 95% de los niños obesos nunca van a lograr bajar de peso en su vida adulta. El 95%. O sea que si tú dejas que un niño obeso llegue a los 16 y siga siendo obeso, esencialmente ya valió. Por eso es tan importante la regulación. Hay mil cosas acá, ¿no? La regulación de la dieta, por eso cambiaron los personajes, por eso se pelearon con el osito Bimbo y con Iván el Tucán y con el tigre Toño.
¿no? Porque son mensajes que están buscados o están diseñados para jalar el interés del consumidor de dicho alimento para venderles a los niños, ¿no? Por eso se hizo la iniciativa que la han vigilado bastante mal de cuáles son los alimentos disponibles en las escuelas y qué es lo que se pone del lunch. Por eso se puso el impuesto a las bebidas azucaradas para que entonces los niños tengan menos acceso. Digo, hay como muchas dificultades para eso. Y si lo del osito Bimbo y el tigre Toño no funcionase, pues la industria no se hubiese peleado con tantas ganas. Si ellos se pelearon con tantas ganas contra que la permanencia, por la permanencia, Iván el Tucán, sí, Fabricio, se llama Iván el Tucán, por la permanencia del osito Bimbo, es porque el osito Bimbo vende. Si realmente fuese decorativo y no tuviese un impacto comercial, pues que te lo quiten y se acabó. Claro que no, no es así. Claro que no es inocente. La industria alimentaria no es en absoluto inocente, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo esto va al punto de realmente la gente cree que su niño gordito está bien sano y hay estudios bien interesantes al respecto. Cree que su niño gordito está bien sano y no se está dando cuenta no solo que está construyendo un niño que le va a dar trabajo correr y que le va a hacer bullying y lo que quieras, sino que está construyendo. Aguántenme un momentito. ¿Qué pasó, Doc? Me voy a llevar como 5 minutos.
Ok. No. Aquí lo dieron de baja. Está bueno. Perdón, estábamos con los niños gorditos y cómo. Y si el problema es conductual, hay que intervenir el problema conductual que está normando la sobrealimentación, porque otra vez esto les va a llevar a un desarreglo de los mecanismos reguladores que lo vaya a ver. Entonces, ojo, la mejor intervención es esa. Y lo que les decía, las señoras creen que su niño gordito está sano y no, esencialmente a los pacientes, a los niños de 7, 8, 6 años, 9 años, si les cuentas las costillas no están flacos, están bien. Y uno tiene que agarrarlos con peso. Y lo que les decía que era un estudio interesante es que hay gente que se ha dado la tarea de poner fotos de diferentes niños con diferentes niños o adultos, eso se ha hecho de diferentes maneras, con diferentes índices de masa corporal y con diferentes grados de sobrepeso, obesidad o desnutrición. Y uno de los estudios ha sido que la gente identifique cuáles son las siluetas que representan el peso adecuado. Y consistentemente la gente se equivoca. Y cuando selecciona las de peso adecuado, en realidad incluye a los de sobrepeso. Y la otra es cuál es la imagen que crees que te representa, y tampoco le atinan mucho, ¿eh? Entonces ahí hay un asunto bien importante que hay que trabajar en función de percepción de imagen corporal y de prevención de obesidad. El mejor tratamiento de la obesidad pues es que no ocurra. Ya estás allá, la verdad es que va a ser una batalla de toda la vida, de toda la vida. Y el único punto en donde tienes de alguna manera probabilidades de que el tratamiento de la obesidad sea más exitoso es justo en el niño obeso y con sobrepeso. Ahí es donde puedes hacer cambios que logren de alguna manera revertir o limitar las modificaciones de los mecanismos regulatorios de ingesta y saciedad, de manera tal que tu paciente no acabe en síndrome metabólico o acabe más tarde con síndrome metabólico, y ahí es donde vas a rescatar años de vida. Así que si se reproducen, es extraordinariamente importante que sean vigilantes de la alimentación de los niños. Y si se dedican a la pediatría, pues otro tanto, ¿no? Porque de ahí es donde derivan los diabéticos, los hipertensos, los insuficientes renales, la cirrosis hepática por el daño del hepatocito, por el depósito de grasa, los infartos, los embolias cerebrales, todo esto, ¿no? Donde se previene es en pediatría. Metabolismo de triglicéridos. Por cierto, ¿vieron la película de A 2 metros de ti, María Teresa del Toro? Sí, doctor. ¿Lloraste como una colegiala? Así es, doctor. Oh, por Es Dios. que es triste. Ni modos. Ok. Bueno, es que en realidad de triglicéridos es todo lo que ya han hablado, o sea, porque metieron el tema en prácticamente todos los subtemas. Entonces, pues voy a repetir un poco lo que ya se mencionó. Como ya sabemos, pues las grasas alimentarias, pues la mayoría son triglicéridos, entonces pues estos van a hidrolizarse para ser absorbidos por los enterocitos, que es lo que estamos viendo aquí, que pues de eso ya habló Alex. Y dentro de los enterocitos, pues lo que van a hacer es volver a convertirse en triglicéridos por medio de dos rutas, que es la ruta del monoacilglicerol o la ruta del ácido fosfatídico, que esta igual pues produce los fosfolípidos, pero pues va a predominar la síntesis de triglicéridos. Esto pues ya se mencionó igual en el apartado de Alex.
Y pues posteriormente ya vimos que lo que va a suceder es que los triglicéridos junto con el colesterol pues van a formar parte de la síntesis de los kilomicrones, que pues se van a ir a la linfa y de ahí a la circulación. Y pues en el endotelio vamos a ver que van a existir una enzima que se llama la proteína lipasa, que se va a encargar otra vez de degradar los triglicéridos para convertirlos en ácidos grasos y monoacilglicerol para que de esta manera puedan entrar a tejidos, que es principalmente pues el muscular y el adiposo, como podemos observar en la imagen. Y pues esto ya se mencionó, igual que en el muscular es principalmente para obtener energía y en el adiposo pues se almacena. Esto igual, lo del adipocito y cómo se forman los triglicéridos, igual que se mencionó. Y pues igual es importante recordar que los kilomicrones remanentes, que son los que se generan tras la lipólisis del kilomicrón, pues se van a ir almacenando en el hígado y pueden formar parte de las de la síntesis de las VLDL, que pues ya es igual, sí, se habló de esto. Y en la degradación de triglicéridos, pues ya sabemos que es más que nada para cuando hace falta energía, y lo da principalmente la lipasa sensible a hormonas, que es que la va a inhibir la insulina. Y bueno, tras esto, pues los ácidos grasos pues normalmente pueden ir al hígado o al músculo para generar beta-oxidación, o en el hígado para producir, como ya mencioné, lo de la VLDL. Entonces, aquí entraríamos Regrésate, ahí arriba. Allá, lipasa sensible a hormonas. Es que me parece que hay una enfermedad que a lo mejor les conviene leer un poquitín, que es la diabetes MODY. Se los voy a poner aquí. Chat. Es la diabetes tipo 2 o mediada por resistencia a la insulina, que habitualmente es del adulto, que aparece en los jóvenes. Esta es una entidad que no hace mucho, bueno, la verdad es que ya tiene sus 15 o 20 años, pero tampoco tiene tantísimo tiempo que se conoce, y que habla justo de lo que estamos diciendo, ¿no? De cómo los mecanismos de resistencia a la insulina y el síndrome metabólico pueden ocurrir muy temprano y ocurren, dado el incremento progresivo de la prevalencia de sobrepeso y obesidad y síndrome metabólico, ocurren cada vez edades más tempranas, en donde tú podrías tener un paciente todavía en edad pediátrica o muy joven que ya presenta cambios metabólicos derivados de la resistencia a la insulina. Y como bien dijeron ustedes, que señalaron que aunque la resistencia periférica a la insulina esencialmente ocurre en todas las líneas celulares, menos la neurona y el eritrocito, cosa que ya habíamos dicho cuando hablamos de diabetes, en realidad la resistencia a la insulina no guarda la misma intensidad en todas las líneas celulares, lo cual explicaría por qué a pesar de que tienes resistencia periférica a la insulina y tomando en cuenta que necesitas que la glucosa se incorpore para hacer vía endógena de obtención de ácidos grasos, puedes tener un mal perfil de lípidos, ¿no? Porque los hepatocitos pues, son menos resistentes a la insulina y por lo tanto ellos sí que fabrican tus ácidos grasos y te incrementan el colesterol y los triglicéridos, a pesar de que otras líneas celulares están muriendo de hambre porque no pueden interiorizar la glucosa para nada, ¿no? Sigue. Ok, entonces ya esto lo había pensado para la clase anterior, que hablaba más o menos de lo que pasaba en la obesidad, pero realmente es, como ya mencionaste. A ver, dilo, a ver. Es que realmente es lo mismo, es que ya había puesto lo de la obesidad. Ya, ok. Pero como menciona usted, realmente pasa prácticamente lo mismo. Entonces, pues sería como repetir lo mismo aquí y aquí. Entonces, vamos a ver que en la obesidad infantil, como ya mencionó mi compañera, que es principalmente por la grasa central, se va a favorecer el desarrollo de dislipidemias que van a interferir con la acción de la insulina, que es pues la resistencia a la insulina, que igual pues supongo que lo van a hablar más adelante. Ajá. Entonces, pues esto ya vimos que la resistencia a la insulina pues es progresiva.
y va a tender a estimular la lipólisis y a generar lo que conocemos como la hipertrigliceridemia, que es parte igual de la dislipidemia, entonces también tocaría el tema de la siguiente clase. Entonces, pues aquí pues habla más que nada del perfil sérico de lípidos en los niños, que tiende a ser que cuando los niños y adolescentes tienen obesidad, pues es un perfil aterogénico, donde hay un incremento, en este caso, pues de mi tema de triglicéridos. Entonces, la resistencia a la insulina, que pues ya se mencionó, va a tener pues múltiples acciones en el niño o en el adolescente, en donde pues ya vemos que la insulina, pues como no se está pues, no está generando sus acciones normales, pues va a inhibir la liberación, va a dejar de inhibir la liberación de los ácidos grasos. Entonces se van a empezar a acumular en el hígado para terminar formando mucha VLDL, que es lo que se va a empezar a incrementar. Y también va a haber una disminución del metabolismo de las VLDL y de las LDL, debido a que igual va a haber un efecto, va a haber un efecto en la proteína lipasa porque pues la insulina no está actuando en ella y no la está activando. Y esto va a generar, junto con la disminución de los receptores de la LDL que igual se van a dar dentro del perfil de obesidad, una eliminación retardada de las VLDL y de las LDL. Ajá, que son las que incrementan el riesgo de formación de placa ateromatosa, ¿no? Y pues también ya vimos que va a haber un incremento de las LDL, que se va a dar por diferentes razones. Lo que mencioné, que es el aumento de triglicéridos en las LDL, que van a terminar generando que haya un incremento del intercambio de ésteres de colesterol de las LDL y HDL con los triglicéridos de las VLDL. Entonces, esto va a generar que la LDL, que debido a que haya un aumento de los triglicéridos en la LDL, aumente igual la actividad de la lipasa hepática. Entonces, esto va a generar al final que haya pues un incremento de LDL densas, o sea, que son densas y más pequeñas. Y también debido pues a la disminución de receptores. No, el LDL no es denso y más pequeño. De todas maneras, el LDL tiene baja densidad e incrementa el riesgo de ateromatosis. Sí. O sea, solamente va a aumentar mucho su cantidad. Entonces lo que vamos a ver es esto, que es esta imagen donde vemos al macrófago. Normalmente pues duran unos aproximadamente 3 días las LDL en la circulación y pues posteriormente normalmente lo que hacen es por medio de los receptores pues endositan y se utiliza el colesterol que tienen. Entonces en casos donde estos aumentan pues lo que va a pasar es que los macrófagos van a empezar a endositarlas. Entonces, conforme vaya aumentando y aumentando y aumentando, pues los macrófagos van a empezar a almacenarlos en exceso y van a terminar formando las estrías grasas o las placas de ateroma que van a producir pues los procesos de aterosclerosis, que es lo que en niños no sé si se da como tal, pero sí hay como un aumento de riesgo cuando estén más adultos. En niños empieza el proceso. Lo que pasa es que el proceso de la formación de la placa es bastante prolongado. Pero acuérdate que, de hecho, cuando hablamos de índice aterogénico es una medición de qué tanto se dan las condiciones para que las placas ateromatosas se formen. Entonces, sí, en los niños empiezan a ocurrir estos fenómenos y tienen un perfil de lípido desfavorable y un índice aterogénico elevado. De hecho, lo ponías arriba, un poquito más arriba, allá. Se ha descrito que los niños y adolescentes con obesidad pueden tener un perfil sérico de lípidos aterogénico, ¿no? Entonces, si estas condiciones se están dando y hay un exceso de colesterol LDL y está de baja y muy baja densidad, vuelve a bajar. Y esto está durante un poquito más. Y esto está durante mucho tiempo, estas ApoB100 y los lípidos empiezan a oxidarse y entonces van generando, pierden estabilidad y pueden ser depositados, generan un proceso de disfunción de célula endotelial y se depositan en el endotelio capilar y entonces se genera el proceso inflamatorio y se forma la placa con la formación de las células esponjosas, ¿no? Entonces, de hecho, sí, en pediatría empieza el fenómeno. Ya si un paciente pediátrico se te va a infartar porque se le tapó la coronaria anterior, ese es otro cantar, porque no es tan rápido el proceso, pero sí, un niño obeso puede acabar infartándose a los 34 años por una placa ateromatosa cuya génesis inició a los 11.
No sé si esto contesta lo que estabas diciendo. Sí. Entonces, pues más que nada es como, ajá, al inicio, ¿no? Para cuando sean adultos y se den enfermedades cardiovasculares. Claro, por eso no dejen que engorden. Microbiota intestinal. Ya mero acabamos las 2 horas, bueno, la hora y media que finalmente tuvimos. Bueno, pues yo soy el último tema de hoy, Eje. que es el de microbiota, que ya pues, les había comentado un poquito de lo que hace. Y pues en sí, la definición de qué es la microbiota, pues son microorganismos que están en nuestro tracto gastrointestinal y que pues entre lo que pude buscar es que hay más de 1000 especies bacterianas diferentes y pues la verdad es que tienen muchísimas funciones. Aún se siguen investigando cuáles son los alcances de la microbiota, pero pues tiene funciones a nivel nutricional, inflamatorio e inmunitario. Pero pues en esta ocasión solo me quise enfocar en los nutricionales, que son los que más nos interesan a nivel metabólico. Lo que pasa con estas microbiotas es que van a fermentar los polisacáridos que cuando comemos no pueden ser degradados en otras del tracto gastrointestinal, ya sea porque no hay enzimas que no las digieren o porque son muy largas o muy grandes y pues no se pueden hidrolizar o no se pueden cortar para hacer monosacáridos. Entonces, las bacterias, los microorganismos de la microbiota van a hacer esto, lo van a fermentar, no van a hacer no van a hacer lo que haría el resto del cuerpo, hacen fermentación alcohólica. Lo normal, por ejemplo, que habíamos visto en el músculo es que hagan fermentación láctica. Aquí no, aquí va a ser fermentación alcohólica, que incluso van a dar productos como etanol, gas metano, que pues eso explica las flatulencias. Y los productos van a ser monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta, que estos ácidos grasos van a ser sustratos para las propias células del colon, para su propio provecho, y al mismo tiempo van a ser precursores del colesterol y de triglicéridos, además de que pueden funcionar como sustratos en la gluconeogénesis. En sí, a grandes rasgos, lo que van a hacer la microbiota es que va a optimizar el aprovechamiento energético de la dieta. Esto yo lo relacioné con lo que usted dijo, doctor, creo el lunes, de que no, bueno, no sé si lo dijo, pero yo recuerdo que mencionó que el cuerpo como que estaba adaptado a como de a modo de supervivencia, de que lo que comamos lo tenemos que aprovechar al máximo. Y pues las bacterias de la microbiota van a optimizar aún más todo este mecanismo, como si siguiéramos viviendo, no sé, en la época de las cavernas y siguiéramos intentando comer cada 2 o 3 días, ¿no? Es Entonces, que de hecho eso es así. Mira, nos iríamos a una discusión bastante más académico-filosófica, pero basta con que incorporemos a nuestro entendimiento que Darwin no la tenía correcta, porque en realidad no se trata de la supervivencia de la especie más apta y de una evolución en función de especies, sino que hay un cuate que se llama Richard Dawkins. Claro que Darwin lo explicó conforme se podía, con lo que él podía ver, con lo que se sabía en su época. Y entonces Richard Dawkins, que es posterior, habla de los genes y que la evolución y la selección natural no se hace en especie, sino que se hace en genes, ¿no? Y entonces, durante la grandísima, hasta los últimos, probablemente 1000 años, yo creo que 2000, 3000 seguro, ¿no? Pero incluso pensar que todos éramos como los griegos hace 2000 años, pues la verdad es que no, ¿no? Muchas sociedades no estaban así, todavía tenemos nómadas. Bueno, era una ventaja tener mecanismos conservadores de la grasa corporal
y una vez que lograbas un peso, la intención era mantenerlo y toda la tendencia era eso, porque efectivamente, como dices, nos deja mejor armados para épocas de menos favorables. Pero esto aplica en dos sentidos. Entonces había una cierta promoción de genes ahorradores. Si tú tenías un gen que te hacía tener temperatura corporal más alta y gastar energía en forma ociosa, pues la verdad es que te morías si no había alimento, ¿no? Y entonces esos genes, otra vez, no es la especie, esos genes, pues van desapareciendo. Les pongo como un ejemplo más fácil de entender. La intolerancia congénita a la lactosa es extraordinariamente difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque antes de que existieran las leches, y usábamos las leches de vaca, de otros animales, y solamente se utilizaba la leche humana, pues sucede que la leche humana es bien rica en lactosa. Entonces, si tú nacías y no tolerabas la lactosa, te morías. Y si te morías, pues no podías reproducirte. Y si no te puedes reproducir, pues no puedes heredar el gen. Por lo tanto, ese gen es una desventaja y ese gen tiene una selección natural en contra. ¿Sí me explico? Pero no es la especie humana, es el gen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes esta disponibilidad y superabundancia de alimentos, pues bueno, resulta que por ambos lados, antes tener genes ahorradores era conveniente y era una ventaja evolutiva hasta cierto punto, porque si tenías genes que te hacían quedar muy gordo, pues entonces corrías más lento y entonces el predador te mataba y entonces había un cierto equilibrio en donde pues convenía estar en un peso saludable, porque si pesabas poco te morías de hambre ante las carencias menores, y si pesabas demasiado te morías de predación por quienes te atacaban, ¿no? Cuando tú pones a esta misma especie en un ambiente de cero predadores y disponibilidad ilimitada de alimentos, empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Que van a llevar a que ciertos genes pues empiecen a ser más prevalentes. Entonces ya por eso los gordos no se mueren. Y todavía peor, porque entonces ahora tienes el gordo que tiene el metabolismo anormal y la alimentación inadecuada y aquí presente. Y no importa porque le das metformina y le das atorvastatina y le das vasodilatadores coronarios y entonces lo mantienes vivo más tiempo. Y si alguien desarrolló resistencia periférica a la insulina, tienes insulina para ponerle y entonces lo mantienes vivo más tiempo. Y entonces esos genes que son propensos a la diabetes y a la resistencia a la insulina los vas a reproducir y se los va a heredar a sus hijos. Y entonces aquello, bueno, es un asunto. Entonces, si alguien quiere leer, es medio, no es medio, es absolutamente ateo el autor, y entonces solamente vale la pena la mitad del libro, porque luego se pone ya en un discurso ateo. No es que yo tenga problemas con eso, sino que ya es menos académico, pero el autor se llama Richard Dawkins. Es su libro más famoso, es el del gen egoísta, ¿no? El gen egoísta. Ah, sí, he escuchado de él. Entonces, esa primera mitad de ese libro es una maravilla porque te hace entender la evolución de otra manera y cómo opera en función de genes, y la selección natural opera en genes y no en especies. Y son los cambios de los genes prevalentes los que hacen que las especies vayan cambiando gradualmente. O sea, Darwin sí vio el fenómeno, nada más que no podía llegar al grado de detalle de la explicación. Pones otra vez tu diapo. Algo ibas a decir, algo estabas diciendo, no sé si faltó algo. No sé cómo llegamos a Dawkins. El cuerpo estaba en un estado de supervivencia. Ah, porque nos había dicho él que si los genes están adaptados para sacar el mayor provecho posible, eso es verdad. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Sí, ahí así es como llegamos. Y sí es cierto, en sí nuestro metabolismo energético, nuestro genoma está en la mayoría de los casos cableado de tal manera que nos va a permitir sacar el mejor provecho posible del ambiente, y entonces cuando el ambiente es súper abundante, eso tampoco es conveniente. Ok.
Nos quedan 10 minutos y no hablamos teóricamente mucho de obesidad infantil, pero creo que hablamos mucho de obesidad infantil en función de que lo que dijimos entre el lunes y hoy es lo que construye la obesidad infantil a cualquier edad, y las reflexiones de lo otro, de lo relevante o la relevancia de la obesidad infantil como entidad que debe de ser abordada ya fue mencionado. ¿Hay algo que haya quedado pendiente de lo que ustedes revisaron para obesidad infantil y que quieran aportar en los últimos 10 minutos? Yo sí. A ver, dispara. Bueno, así rapidito, bueno, espero que ya hayan leído las funciones, que son muchísimas. Estas son lo más importantes de la microbiota. En Estoy sí, viendo tu diapositiva, ¿eh? mande. No estoy viendo tu diapositiva. Ay, caray. Bueno, a ver. Pero sigue hablando y luego me lo Bueno, ajá, lo que va a hacer la microbiota es que, por lo general, o sea, en su sentido más general, va a permitir el aprovechamiento de energía y el depósito de grasa en los adipocitos. Va a estimular la síntesis de GLP y de péptido Y, que son amigos de la leptina, van a inhibir la sensación de hambre. Y pues también van a ayudar a formar vitaminas como la vitamina K, la vitamina 12, entre otras. Ya hablando así de obesidad, yo revisé algunos artículos que decían que hay ciertas comunidades bacterianas que van a encontrarse en individuos obesos, que esto es como que la forma de explicar que los obesos desarrollan ciertas especies bacterianas que van a maximizar todavía los efectos de la microbiota, y obviamente van a ver que va a haber más grasa corporal y resistencia a la insulina, los adipocitos van a crecer en tamaño. Y era lo que le decía anteriormente en la presentación del gen SRBP, que hay como que una especie de señalización entre la microbiota y estos genes que se van a sobreexpresar en individuos obesos que tienen cierto tipo de población bacteriana. Ahora, Entonces, lo de la microbiota es bien interesante, porque está compuesta por cierto número de bacterias que compiten entre sí y que además habitualmente son relativamente resistentes a los antimicrobianos. Aunque ciertamente los antimicrobianos, cualquier antibiótico que tú recibas, tiene la capacidad de modificar la microbiota intestinal porque claramente va a reducir la población o eliminar la población de las bacterias que se mueren con dicho antibiótico. En realidad, muchos de los, dijiste más de 1000 bacterias que coexisten en la flora o microbiota intestinal, pues en realidad son relativamente resistentes, ¿no? Aquí el problema no está ahí. El problema más bien está, y no sé qué tanto encontraste, algunas de las bacterias que se encuentran allá tienen actividades específicas y se ha demostrado que el obeso tiene predominio de ciertas bacterias por sobre otras en una forma diferente de como lo tienen las personas con normopeso. sí. Y se supone que esta variante o característica de la microbiota intestinal del obeso tiene un poder para explicar el por qué el obeso lo está. Está gordo en parte porque las bacterias de su intestino están generando mecanismos de señalización que están induciendo el depósito de grasa, inhiben la saciedad, todo lo que ya estudiamos, ¿no? Y aquí lo que valdría preguntarse, que no sé si lo encontraste, es si la dieta incide en la modificación o sea, ¿cómo le hacemos para cambiar la microbiota intestinal? ¿Cambiar de dieta te lleva a eso? ¿Bajar los carbohidratos te lleva a eso? ¿Cómo va la cosa? Lo que decía, de hecho, bueno, espero que ya vean la presentación, que por ejemplo, la dieta alta en grasas sí puede modificar el estado de la microbiota. Bueno, aquí decía que influye más en un estado inflamatorio, pero también comer ciertos alimentos, sobre todo alimentos como yogures o leche, creo igual, pueden contribuir a cambiar la población bacteriana, y ahí pues eso se desencadena todo lo demás, ¿no? De que haya más población de uno que de otro, que sí puede influir, pero aún como que no queda claro.
O sea, Eso es fue lo un que área de estudio. Esto todavía, Sí, porque si fuese sí, tan sí. fácil, nos estarían diciendo, pues come yogur y vas a adelgazar, pero la verdad es que no es tan sencillo, ¿no? Sí, Pero así es. uno de los grandes centros de investigación en la potencial terapéutica de la obesidad es precisamente la microbiota, porque sí se ha encontrado que la microbiota del gordo es diferente, por lo tanto, aquí hay sitios en donde se puede incidir para resolver el problema, ¿no? Entonces, esto no es para que nosotros tengamos ahorita la respuesta, pero es algo que ustedes, a lo mejor en el futuro, les va a tocar ver, ojalá, ¿no? Que haya Doctor, maneras de... Dígame. entonces a una persona con obesidad, aunque lo pongas en un déficit calórico, si su microbiota es la que está afectando de que, por ejemplo, algunos azúcares que no deben ser digeribles, la microbiota sí las logra digerir y hay un aumento de, pues, de energía, ¿cómo le mides qué tanto debe o qué tanto no debe comer? Porque entonces le tienes que reducir, no sé, a 1300 calorías al día y los mecanismos compensatorios, entonces todavía peor, ¿no? Y es correcto, y es muy difícil porque entonces, como tiene mecanismos que buscan mantener sus 125 kilos, si tú le pones una dieta con 1500 calorías, efectivamente a lo mejor le aporta más porque tienes el metabolismo de la microbiota intestinal que le está dando algunos ácidos grasos de cadena corta y algunos azúcares y alcoholes que va a poder absorber, lo cual le va a aportar más calorías de las que tú calculaste, pero además, va a ser difícil que se pegue a la dieta porque su mecanismo de saciedad no queda satisfecho y sus mecanismos de disparadores de ingesta están activos, pero además, como está en un estado de déficit, va a reducir el metabolismo basal para operar más económicamente, para tratar de regresar al peso que es su organismo, a los 125 kilos. Cuando pones esa dieta, quieres llegar a 80, pues la verdad es que cuando vas en 105, dice, el cuerpo tira a subir, a subir, a subir, y entonces es que ya se estacionó. Bueno, se estacionó en parte porque la dieta no la pudo seguir, se estacionó en parte porque la microbiota no te está ayudando y se estacionó en parte porque su tasa metabólica es más baja, genera menos calor, ¿no? Y si baja su tasa metabólica basal, si sigue con o sea, por ejemplo, de que le ponen una dieta de 1800 calorías y ya se redujo su tasa metabólica basal, ¿le tienen todavía que aumentar más el déficit calórico? Claro, sea porque haga actividad física o porque baje más su ingesta. Ok. Está bien complicado, es súper difícil, te peleas con todos los mecanismos reguladores cuando quieres bajar un peso que una vez que llegas a tu máxima expresión, ese es tu nuevo yo. Nos quedan 2 minutos y tienen clase. Seguimos mañana con... ¿Qué toca? Creo que dislipidemia. Dislipidemia, pero si se nos quedaron el tintero, Aranda, de microbiota, nos lo dices mañana. Sale, ya vamos a cortar, por favor. Sí, está bien, doctor. Nos vemos Bueno, mañana. hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor.